Hoy nos acompaña en Noticias Aragón el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Lo acabamos de escuchar, los alcaldes de los municipios afectados por el incendio que se originaba en Añón de Moncayo piden que se declare la zona como zona catastrófica. A las puertas de esa reunión ha habido una concentración espontánea de agricultores y ganaderos que, lo decían, se sienten abandonados. ¿Les ha abandonado el Gobierno de Aragón? En absoluto. De hecho, los consejeros, yo mismo, hemos estado presentes en todos los incendios precisamente para transmitirles a las gentes que no nos olvidábamos de ellos, que no los abandonábamos, que estábamos con ellos en ese momento y que íbamos a estar después para lo que hiciera falta para resarcirles de los daños. Ahora bien, estamos ante un problema monumental, ante un problema de una magnitud que todavía no hemos sabido valorar en su justa medida. De entrada está ocurriendo algo que hace 40 años no tenía la importancia que tiene ahora cuando hay un incendio. Ahora mismo el principal problema de estos incendios es de protección civil, es decir, de riesgo para la propia integridad de las gentes, de riesgo para la propia integridad de los pueblos, lo cual quiere decir que se han dejado de hacer cosas que rápidamente habrá que hacer, como por ejemplo proteger a los pueblos con círculos de seguridad, de ausencia total de vegetación de por lo menos 1 kilómetro. Y además, frente a ideas que con buena intención da a conocer la gente, seguramente estos agricultores a los que usted se refiere, de que los fuegos se apagan en invierno y que se apagan limpiando el bosque, insisto, es una idea que no dudo de su buena intención a la hora de divulgarla, pero le voy a dar 2 cifras que seguramente ilustrarán mucho a los oyentes. Aragón tiene 2.600.000 hectáreas de masa forestal. El gobierno que yo presido, en 7 años hemos triplicado el presupuesto destinado a políticas forestales, pasando de 19 millones a 54. Pues bien, a pesar de haber triplicado el presupuesto, apenas somos capaces de limpiar 4.000 hectáreas al año. Y habría que limpiar, teóricamente, 2.600.000. Por tanto, crece tanto la masa forestal que proceder a su limpieza de manera eficiente es absolutamente imposible. Ha habido un cambio económico brutal en las últimas décadas. Los usos ganaderos y agrícolas del campo se han reducido sustancialmente. El cambio climático está dejando sentir sus efectos de una manera brutal, y frente a eso o analizamos las cosas de otra manera, nos damos cuenta de la dimensión del fenómeno, que es cualquier cosa menos pequeña, y desde luego el análisis no puede ser en modo alguno simple, o si no, al año que viene y al siguiente tendremos este tipo de episodios otra vez. Dentro de la estrategia de descentralización de sedes del Gobierno de España, mañana el Consejo de Ministros aprueba la creación de un nuevo organismo. Se trata del Centro Nacional de Salud Pública, que no se ubicará en Madrid. Aragón se ha postulado como candidata. ¿Tenemos posibilidades? Bueno, yo creo que fui el primer presidente autonómico que en la pasada campaña electoral reclamé una manera distinta de entender la presencia del Estado en el territorio. Yo entendí que para legitimar al Estado en todo el territorio era buena una cierta desconcentración de la presencia del mismo a través de sus instituciones más representativas, más importantes, o al menos de las que se fueran generando nuevas. A partir de ahí ha habido otros presidentes autonómicos que se han sumado a mi propuesta. El propio Gobierno de España ha entendido que ese era un buen camino, y nosotros ya estamos optando a 2 posibles ubicaciones: la Agencia Espacial en Teruel y la Agencia de la Sanidad aquí en Zaragoza. En este caso concreto, nosotros planteamos esta posibilidad en noviembre, justo cuando la ministra de Sanidad ofreció esa posibilidad a las comunidades. Creemos que reunimos los requisitos para albergar esa agencia, y desde luego lo vamos a pelear democráticamente, lo vamos a pelear con los argumentos que nos asisten, y desde luego intentaremos que esa agencia recale aquí en Zaragoza. Vamos a hablar de la Romareda, si le parece. Este fin de semana acudía usted al primer partido de la temporada en casa. ¿Veremos esa nueva Romareda como sede del Mundial de 2030 si llega a celebrarse en España y Portugal? Yo es que creo que este debate, si me permite, habría que empezarlo
por el principio, y el principio es que de nada nos servirá tener nueva Romareda, de nada nos servirá ser sede del Mundial, si es que al final hay Mundial, si no tenemos un equipo en primera división y ocupando puestos altos de la tabla, que es lo que por historia, por tradición le corresponde al Real Zaragoza. Por tanto, en este momento creo que a los aficionados, a los que nos gusta el fútbol, lo que fundamentalmente nos importa es empezar a vislumbrar que existe un proyecto deportivo capaz de reilusionar a la afición y capaz de devolver a Zaragoza al lugar que nunca debió abandonar. A partir de ese momento es obvio que en el actual campo de fútbol, que en su día fue un gran campo de fútbol, hace 40 años hubo un mundial en la Romareda con algunos partidos, hicieron reformas, era un campo bonito, un campo atractivo, pero el tiempo ha pasado, no se han hecho inversiones y hoy es un campo obsoleto, hay que hacer un campo nuevo. Pero si me permite, yo creo que ese campo lo tiene que hacer el club. El fútbol de élite, no es el fútbol de aficionados, el deporte de aficionados que las instituciones tenemos que apoyar. Las instituciones tenemos que procurar que haya instalaciones, que haya equipamientos para que la dimensión social del deporte, la dimensión del deporte como salud se desarrolle a fondo, pero el fútbol de élite, el deporte de élite y el fútbol fundamentalmente lo tiene que soportar la empresa privada. Vamos a escuchar, si le parece, sí, unas declaraciones precisamente del alcalde de Zaragoza, de Jorge Azcón, refiriéndose a esas inversiones. Todos los proyectos de campo de fútbol que ha habido hasta ahora eran proyectos que se sustentaban sobre las espaldas del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo estoy convencido de que el Ayuntamiento de Zaragoza va a arrimar el hombro para ese nuevo campo de fútbol, pero el cambio fundamental es que ahora el Zaragoza va a ser quien aporte la mayor parte del dinero necesario para construir el campo de fútbol, y es una muy buena noticia. Quien aporte la mayor parte del dinero necesario para construir el campo de fútbol, y es una muy buena noticia. Una buena noticia, dice Jorge Azcón. Sí, ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con Jorge Mas, el nuevo presidente de Zaragoza, sobre estas inversiones? Sí, para hacerle saber que celebraba que él estuviera dispuesto a invertir. Creo que hasta ahora ha tenido que ser el ayuntamiento el que haya impulsado los distintos proyectos, porque la propiedad del club no estaba dispuesta a sufragar un nuevo proyecto. Ahora sí que hay una propiedad que está dispuesta a sufragar el proyecto e insisto, lo peor que puede ocurrir es mezclar negocios y política, es agua y aceite. Y el fútbol de élite es un negocio. Por tanto, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, las instituciones hagamos equipamientos para las gentes y los clubes de élite hagan sus propias instalaciones, costéenlas ellas a su costa, con su pecunio, y desde luego lo que tenemos que hacer las administraciones es no poner trabas. Y el gobierno de Aragón no pondrá ni una sola traba, no pondrá ningún palo en la rueda a que la nueva propiedad del Real Zaragoza haga una Romareda nueva y se equipare a los grandes clubes de toda Europa, al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, al Valencia, clubes todos ellos que tienen campos de su propiedad sin que la política entre por medio jamás. Esta semana arranca el nuevo curso político con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Le pregunto ahora, como secretario general del Partido Socialista en Aragón, los nombres de los candidatos a las 3 principales alcaldías. Bueno, en el caso de Huesca está claro, el que ya lo es, mi buen amigo Luis Felipe. Y en el caso de Teruel y de Zaragoza, que es donde, por razones estatutarias, tiene que haber primarias, al no ser el Partido Socialista quien ostenta la alcaldía, tienen que producirse esas primarias que, por cierto, van a tener que ser convocadas de manera inmediata, porque la intención del partido en Madrid y desde luego en Zaragoza es que en el mes de septiembre, a todo lo más tarde al principio de octubre, el asunto de las candidaturas lo tengamos totalmente resuelto. Enfrente, todavía no sabemos a quién va a tener usted, quién va a ser, qué hará el líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón. ¿Usted lo prefiere como candidato a la alcaldía o a la presidencia del Gobierno de Aragón? Yo lo prefiero en la oposición, sea candidato al Gobierno de Aragón o sea candidato a la alcaldía. En caso de que ya terminamos, de que no obtengan los votos suficientes para gobernar en solitario, ¿sería bueno repetir la fórmula del cuatripartito?
Bueno, el cuatripartito, y a las pruebas me remito, ha funcionado bien, ha desmentido los pronósticos agoreros de los que le predecían pocos meses de vida. Estamos empezando a elaborar el cuarto presupuesto. El cuatripartito ha ofrecido estabilidad, ha ofrecido sosiego, ha ofrecido en definitiva tranquilidad. Se ha demostrado que 4 partidos dispuestos a poner a Aragón por delante de sus propios intereses sectarios pueden perfectamente combinarse y hacer una acción de gobierno independientemente de su heterogeneidad ideológica, y desde luego es una fórmula que ha funcionado y no tiene por qué no funcionar en el futuro. Ahora bien, entenderá que pertenezco a un partido que ha tenido siempre vocación mayoritaria y que cuando va a las elecciones no se plantea con quién va a gobernar. Lo que se plantea es obtener apoyo ciudadano suficiente como para gobernar en solitario. Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes.